Gloria a Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos tenemos gozo? Dele palmas al Señor en esta tarde. Aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanas y hermanos, en esta preciosa hora. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel, que lo tenemos acá presente. Hemos estado clamando por nuestro hermano y bueno, la obra es de Dios, hermano. Él es quien obra, nosotros pues somos simplemente un instrumento por la cual Dios puede usar, ¿verdad? Pero la obra la hace nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, estamos viendo lo que es el mandato de la obediencia y es un tema muy hermoso, en la cual pues es uno de los mandamientos más, hermanos, contundentes en la palabra del Señor, es con respecto a la obediencia a la palabra del Señor. Obediencia es lo que el Señor está pidiendo en su santa palabra. Vamos a Juan capítulo 6 y versículo 38. Evangelio según San Juan capítulo 6 y versículo 38. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Juan capítulo 6 y versículo 38, puestos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia decimos, amén. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén y amén. Puede sentarse. Qué hermosas palabras. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, hemos sido llamados a hacer la voluntad de nuestro Señor. Y cuando hablamos de obediencia, básicamente hay dos tipos de obediencia. La primera es la que los hombres, los ángeles y la naturaleza misma le debemos a Dios. Pero hay otra obediencia también, la que los hombres deben para con los hombres. Esto es autoridad delegada por Dios. Toda la autoridad ha sido establecida por Dios. Y los que las hay por Dios han sido establecidas. Y por lo tanto también nosotros, hermanos, hablar de la obediencia también se nos manda a la luz de la palabra del Señor, que también obedezcamos a las autoridades que han sido establecidas por Dios, hablando de las autoridades terrenales. Pero hay una autoridad que está sobre todas las autoridades, y es la autoridad celestial, es la autoridad del reino de Dios, y esa autoridad es la primera que nosotros debemos de sujetarnos. Por lo tanto, la obediencia se practica de diversas formas. La obediencia se puede practicar de forma voluntaria o de forma también obligatoria, de forma completa o de forma parcial. Se puede practicar sin entusiasmo y se puede practicar de corazón. Nosotros decidimos, hermano. El texto que hemos leído, Juan capítulo 6, verso 38, nos dice el Señor: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, lo que la Biblia nos dice es que en todo momento el Señor hizo la voluntad de su Padre Celestial. Si hay alguien, hermanos, que sí verdaderamente nos dejó enseñanza tremenda, perfecta acerca de la obediencia, ese alguien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En todo momento nuestro Señor Jesucristo hizo la voluntad del Padre por la cual Él había sido enviado a esta tierra.
Cierta oportunidad, el Señor fue buscado por sus padres. Se había perdido. Y dice la Biblia que los encontraron con los doctores de la ley. Y dice la Escritura que el Señor les dijo: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lo que el Señor quiso decir en esa oportunidad, hermanos, que el Señor sabía a lo que había venido a esta tierra. Y lo que Jesús vino a hacer a esta tierra es cumplir con la voluntad del Padre, cumplir con un mandamiento, cumplir con una orden, cumplir con una visión, cumplir con un propósito definido, y es acerca del reino de los cielos, hermano. Nosotros, dice la Biblia, somos el pueblo escogido por Dios. Somos la iglesia de Jesucristo, la iglesia que ha sido comprado a precio de sangre. Por lo tanto, también nosotros debemos de cumplir a través de la obediencia el mandato que de Dios hemos recibido. Y no lo vamos a cumplir si no es a través del principio de la obediencia, del mandato de la obediencia. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de ser obediente. ¿Y sabe cuál fue el precio de ser obediente, hermanos? Que Jesús pagó yendo a la cruz del Calvario. Lo que significa que la obediencia conlleva un sacrificio. Si no hay sacrificio, es que, hermanos, si bien es cierto, hemos recibido la salvación por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero detrás de todo eso está, hermanos, su voluntad y mi voluntad de obedecer o desobedecer a Dios. Hermanos, la obediencia llevó a Jesús a pagar el precio en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que previo a la crucifixión de Jesús, el Señor se apartó de sus discípulos, quebrantado, acongojado, desesperado, afligido. En su naturaleza humana, hermano, Dios era 100% hombre, Jesús, pero también era 100% Dios. Pero en su naturaleza humana sintió el dolor, la aflicción, la desesperación. Y dice la Biblia que Jesús se apartó de sus discípulos y empezó a orar y a llorar, y su sudor eran como gotas de sangre que caían al suelo. Y el Señor dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, Señor. El Señor, en su naturaleza humana, bien hubiera querido, hermano, que el Padre le hubiera dicho: hijo mío, está bien, he escuchado tu clamor, he sentido tu afligir de corazón, y por tanto he decidido no vayas a ir a la cruz. Pero no fue eso lo que él escuchó. Inmediatamente Jesús se levantó fortalecido. Inmediatamente emprendió, hermanos, su camino al camino de la cruz del Calvario. La obediencia conlleva un sacrificio, hermano. Debemos, hermanos, en el Evangelio tenemos que estar completamente seguros, hermanos, y convencidos que el camino del Evangelio no va a ser fácil para nosotros. Si a nosotros nos vendieron un evangelio al inicio, hermanos, que pare de sufrir, nos dieron mentira. Jesús dijo: del mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si bien es cierto, vamos a pasar por tribulación, desierto, enfermedades, aflicciones, desesperaciones, desierto, escasez, soledad, cualquier, hermano, situación que venga en nuestra vida, Jesús va a estar con nosotros. Porque si hay alguien que se compadece de nosotros, ese alguien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el proceso de desierto no estamos solos, Jesús está a nuestro lado. Eso debemos de estar, hermanos, totalmente convencidos. Y detrás de todo ese sacrificio debe de estar la obediencia, hermano. Aleluya.
Filipenses capítulo 2, vaya conmigo por favor. Filipenses capítulo 2, verso 6. Gloria a Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Bienvenida a la casa del Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice la escritura: el cual siendo en forma de Dios. Oiga, hermanos, oiga lo que dice la palabra. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos amados, si hay algo, hermanos, que trae recompensa, es saber, amados hermanos, que quizás no vamos a recibir aplauso en este mundo, pero que sí, detrás de todo ese sacrificio de despojarnos a sí mismo, hermanos, de pagar ese precio, estando aquí en este mundo, hay una recompensa para aquellos, hermanos, que emprenden la obediencia. Detrás del sacrificio hay recompensa en los cielos para su pueblo. Y eso, hermanos, dice la Biblia, dice que el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino, dice la Biblia, que se despojó a sí mismo y se humilló, hermanos, y tomó la forma de siervo. Un siervo hace lo que su Señor le dice. Ese es un siervo. Un siervo trabaja, hermano, sin reserva, sin esperar algo a cambio. Un siervo trabaja y hace lo que su Señor le manda, hermano. Esa es la característica de un siervo, de una sierva de Dios, que hacemos lo que Dios nos dice. Hemos sido llamados, hermano, a hacer la voluntad del que nos llamó. ¿Y cómo vamos a hacer la voluntad que nos llamó? A través de la obediencia. A través de la obediencia. Romanos capítulo 1, verso 5, dice la escritura. Romanos capítulo 1, versículo 5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Por qué recibieron el apostolado y la gracia? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. También dice Romanos capítulo 5, verso 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, hablando de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Y así como Jesús fue obediente, así también Dios quiere que su pueblo sea obediente. Romanos capítulo 16, verso 19 dice, Romanos 16, 19: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Dice el apóstol Pablo, elogia a la iglesia, a los romanos, y dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. La obediencia tiene que notarse, hermano, en los hijos de Dios. La obediencia no solamente tiene que ser de diente a labio. La obediencia no solamente se nota, hermano, en un título de cristiano. La obediencia se nota, se observa y se da a conocer a través de nuestros hechos, a través de nuestras actitudes, a través de nuestras acciones. Un tema que ya lo vimos. Hebreos capítulo 5, verso 8. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice: y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
por lo que era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por la obediencia vamos a padecer, hermano. Lo que el enemigo quiere es que nosotros no seamos obedientes. Dice la Biblia, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero Dios ha venido, Jesús viene y ha venido para dar vida y vida en abundancia. Hemos recibido la vida abundante de Dios, hermano. Hay una de las epístolas que dice: oh amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como también prospera tu alma. ¿Quién hace prosperar el alma? Es el Señor, es el reino de los cielos, la virtud del Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. Muy bien, vamos entrando el primer punto. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia? La obediencia es la cualidad del que escucha y cumple un mandato. La obediencia es la cualidad del que escucha y cumple un mandato. O sea que no solamente oye por oír, sino que oye para obedecer. Nosotros hemos venido aquí a escuchar la palabra de Dios porque queremos obedecer a la palabra. Por eso estamos aquí, porque queremos, hermanos, hallar gracia delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es la obediencia? Es la cualidad del que escucha y cumple un mandato. Nosotros tenemos un mandato de Dios: cumplir con la gran comisión, cumplir en obedecer los principios establecidos en la palabra del Señor. También significa la obediencia estar en sumisión a una autoridad superior. Eso es obediencia. Es estar en sumisión a una autoridad superior. Este mundo tiene una autoridad superior en los cielos y en la tierra. Y es la autoridad del reino de los cielos. Es la autoridad de Dios. Es la autoridad del Padre, es la autoridad del Hijo y del Espíritu Santo. Es la autoridad que está sobre todas las autoridades. Es aquella autoridad que dijo: sea la luz, y fue la luz. Es aquella autoridad, voz de mando, que dijo: sepárese de las aguas, y fue así. A las aguas le llamó mares, y a lo seco le llamó tierra. Produzca hierba verde, dijo, hierba que dé semilla y dé fruto, y fue así. ¿Quién dio la orden? La autoridad superior, la autoridad del Padre. ¿Cuántos adoramos el nombre de Jesús? Y esa misma autoridad, hermano, fue delegada a nuestro Señor Jesucristo. Cuando aquel panorama, aquella historia, hermano, aquel desenlace, cuando sus discípulos iban en la barca y el maestro dormía en la popa, dice la Biblia, y se desencadenó una tempestad que ya padecía, que la barca se hundía. Y los discípulos se desesperaron y empezaron a gritar desesperados, como quizás nosotros podríamos estar desesperados en esta hora. Pero dice la Biblia que inmediatamente ellos salieron a despertar al maestro y le dijeron: maestro, maestro, sálvanos que perecemos. Inmediatamente se levantó el Señor y reprendió el viento y el mar, y dice la Biblia que le obedecieron y se hizo bonanza. Esa es la autoridad de Dios, hermano. Es la autoridad que puede sanar una enfermedad. Esa es la autoridad que puede desaparecer la enfermedad. Esa es la autoridad, hermano, que puede hacer convertir el alma, hermano, de aquel más vil pecador de este mundo. Aleluya. Esa es la autoridad que puede hacer milagro en el pueblo de Dios. ¿Cuántos creemos a la autoridad de Dios, hermano? Creemos a la autoridad absoluta de Dios. Y la autoridad se nos ha sido dada a través de esta palabra. La autoridad de Dios está aquí en esta palabra. La autoridad de Dios está aquí en esta palabra. Solo hay que obedecerla, hay que obedecerla, hay que obedecerla. Bendito el Señor. Y eso es todo, hermano, obedecer la palabra de Dios.
Pero si hablamos de obediencia, hay que hablar de desobediencia también. Porque la desobediencia es todo lo contrario de la obediencia. La desobediencia es la cualidad del que escucha y no cumple un mandato y no se sujeta a la autoridad. Ese es el que desobedece. El mundo está en desobediencia total, hermano. Dice la Biblia, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no crean a la verdad, sino crean a la mentira. Por eso es nuestro afligir, por eso es nuestra oración, nuestra intercesión a favor de nuestras familias que no tienen a Cristo, a favor de este mundo que se está perdiendo, a favor de nuestros vecinos, a favor, hermanos, de aquellos que simplemente están en una religión, pero no tienen a Cristo dentro de su corazón. Esa es la oración del pueblo de Dios. Es la oración, la identidad del pueblo de Dios. Orar por esa gente para que Dios también obre poderosamente en ellos. Porque este mundo está en desobediencia, hermano. Una última noticia que escuché hoy este día, no sé si fue hoy o ayer, no sé qué día, que hizo el presidente de los Estados Unidos como ley constitucional. Como es un país que sus bases son cristianas, está como ley apartar un día de la oración, un día que los presidentes, los gobernantes apartan para orar y pedir al Dios del cielo. ¿Y sabe qué hizo ese presidente? Quitó eso. ¿Sabe qué hizo? Él mandó un comunicado donde quitó la palabra Dios y puso múltiples religiones. Y dice él, todos pueden orar y pedir a sus diferentes religiones, puso él. Mire, hermano, cosa que el presidente anterior, todo fue público, a través de los medios de comunicación que llegaron pastores a orar a la Casa Blanca, la casa presidencial. Cosa que este presidente, hermanos, ha abierto la puerta del libertinaje. Pero aquel hermano que abre la puerta del libertinaje, un mandatario, tenga por seguro que si no se arrepiente, enmienda esa acción, va a recibir el juicio de Dios sobre su vida. Sí, claro que sí. Porque si hay algo, hermanos, que nos separa de Dios, es la desobediencia. Porque eso estamos hablando ahorita, ¿verdad? Si hablamos de obediencia, también tenemos que hablar de desobediencia. Y la desobediencia, ¿por qué digo esto? Porque la desobediencia es la cualidad del que escucha y no cumple el mandato de Dios y ni mucho menos se sujeta a la autoridad. Eso es el mundo allá, hermano, no se quiere sujetar a la palabra de Dios y no, mucho menos se va a sujetar también a las autoridades delegadas. Qué triste, hermano, lo que sucedió, no sé si este año parece que fue en nuestro país. Hubo un movimiento, una manifestación femenil, donde se levantaron, mancharon paredes y le decían todas cuantas cosas a las autoridades. Y las autoridades con manos atadas sin poder mover un dedo en contra de eso. Imagínense hasta qué extremos hemos llegado, hermano. ¿Por qué? Porque el mundo está en decadencia, el mundo está en desobediencia a la autoridad suprema, a la autoridad de Dios. Y déjeme decirle que este mundo no va a ir de mejor, va a ir en peor, hermano. Entonces, si este mundo, hermanos, que su total población sobrepasa quizás un poquito más de los 7,000 billones de seres humanos en la faz de la tierra, dentro de esos 7,000 billones de seres humanos hay un grupo, hermano, llamado la Iglesia de Cristo, que debe marcar la diferencia. Y es cumplir, hermanos, a través de la obediencia a la palabra. Pero imagínense que si el mundo está en desobediencia, y si aquí también estamos en desobediencia nosotros, no estamos cumpliendo con el mandato que Jesús dijo, que somos la luz de este mundo. Cuando un cristiano desobedece a la palabra, a los principios de la palabra del Señor, no está haciendo luz en medio de las tinieblas. Está ampliando más las tinieblas en este mundo. Pero si hay un cristiano o una cristiana que obedece a la palabra de Dios, está haciendo luz en medio de las tinieblas.
El término obediencia, hermano, está relacionado con el acto de obedecer. Es decir, significa respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. Ese es obedecer, esa es obediencia, es respetar, es acatar y es cumplir la voluntad que nos da la orden. ¿Quién nos ha dado la orden? Nuestro Padre eterno. Respetamos la autoridad de Dios, la acatamos y la cumplimos. Ese es el paso, es el proceso. Respetamos la voluntad de Dios, la acatamos y la obedecemos y la cumplimos. Ese debería ser el orden, hermano. Obediencia también significa colocarse bajo alguien, bajo de alguien, sometiéndose a su autoridad y su mandato. Nosotros estamos bajo la autoridad de Dios, hermano. No estamos arriba, estamos abajo de la autoridad de Dios. Todas las autoridades delegadas aquí en este mundo, llámese eclesiásticas y llámese terrenales, civiles, están bajo la autoridad de Dios. Porque Dios es la autoridad suprema. Y Dios ha delegado autoridad. Dios le delegó autoridad a Adán. Le dijo que gobernara, que se enseñoreara sobre toda la creación. Esa es autoridad delegada de Dios. Dios ha delegado autoridad a la iglesia también. Pero cuando desobedecemos, perdemos la autoridad que Dios ha delegado a la iglesia. Cuando predomina más el pecado, predomina más la desobediencia, más la rebeldía, más pecado en términos generales. Significa, hermanos, que hemos perdido la autoridad de Dios. No podemos reprender ningún mosquito, hermano. ¿Sí? No reprendemos ningún zancudo, como dicen, cuando hemos perdido la autoridad de Dios, hermano. Mucho menos reprender un demonio, hermano. ¿Cómo si estamos en desobediencia, cómo vamos a reprender, hermano? No, la obediencia, hermano, trae autoridad a la iglesia. En mayor obediencia, mayor autoridad a la iglesia. Aleluya. Entonces hemos sido llamados a obedecer. La obediencia está aplicada a diferentes áreas que veremos más adelante una por una. La obediencia está aplicada en diferentes áreas. Quiero leer unos versículos de la palabra que hablan acerca de la obediencia y es primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y es de que Dios se agrada de la obediencia. ¿Cuántos creen que Dios se agrada de la obediencia suya y la obediencia mía? Del momento que usted se dispuso para venir aquí, ese es un acto de obediencia, hermano. Pero cuando tenemos el tiempo y no lo hacemos, eso se llama desobediencia. Porque la Biblia dice, no dejando de congregarse, como algunos los tienen por costumbre. Ahora, si hay por enfermedades, por motivos de trabajo, etcétera, etcétera, eso sí, ¿verdad? Es considerable. Dice primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. De nada nos serviría, hermanos, cumplir con lo del culto, van. De nada nos serviría cumplir con lo del culto si no obedecemos a la palabra del Señor. De nada nos serviría poder congregarnos si no nos sujetamos a la palabra de Dios. Dice, le dijo el profeta Samuel a Saúl, se complace Jehová. ¿Cuántos queremos complacer a Dios? Yo quiero complacer a Dios, hermano. Pero ¿cómo vamos a complacer a Dios? ¿Cómo un hijo puede complacer al padre? Con la obediencia, exactamente. Un hijo puede complacer al padre, hermano, a través de la obediencia.
Así también si queremos complacer a Dios, yo quiero complacer a Dios y lo voy a hacer a través de la obediencia. Dice el profeta Samuel a Saúl. Saúl había desobedecido, hermano. Saúl se había sobrepasado de la autoridad que Dios le había delegado, y ese es el detalle, hermano. Es cierto, Dios nos ha delegado autoridad, pero también esa autoridad tiene límites. Sí, tiene límites. La palabra de Dios nos pone límites. Y el día que sobrepasemos esa autoridad, nos veremos ante la autoridad divina de Dios allá arriba, hermano. Dice la palabra, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Se complace Jehová, hermanos, en que nosotros vengamos todos los días al culto. Se complace Jehová en que nosotros vengamos, hermanos, y oremos todos los días, y ayunemos todos los días, y vigilemos todos los días. ¿Y no se obedezca? No, hermano. Acuérdense que el contexto habla de los holocaustos y víctimas. Era lo que el sacerdote presentaba delante de Dios, hermano. Era por ley, tenía que presentar ese sacrificio. Pero Dios, aún en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, en el tiempo del Antiguo Pacto, Dios se complace más en la obediencia que en presentar esas víctimas. Llegó un momento que dijo Dios, hasta aquí estoy de las víctimas que ustedes me ofrecen. Entonces, la obediencia, sí, es cierto, hermano, hay que hacerlo, hay que congregarnos porque es un mandamiento también de Dios. Hay que orar, claro que sí hay que orar. Hay que ayunar, claro que sí hay que ayunar. Hay que vigilar, claro que sí hay que hacerlo. Pero debe de ir acompañado con la obediencia a la palabra de Dios. De lo contrario, eso sería en vano. Como el tema que ya vimos tiempo atrás, obra muerta. Eso se convierte en obra muerta. Dice el profeta Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios quiera que estemos prestando atención en esta hora, porque el que presta atención se le queda siquiera un 5% de lo que aquí está escuchando. Cuando nosotros no ponemos atención a lo que estamos escuchando, nos vamos cero de aquí, hermano. No se queda nada en la mente. Es como aquel dice la Biblia, Mateo 13, ¿verdad? El que oye, pero viene el enemigo, arrebata lo que fue sembrado en su mente. Se lleva la palabra. Entonces no, ¿verdad? Tenemos que prestar atención para que obedezcamos a la palabra de Dios. Otro versículo, Lucas 6:46, y ya vamos finalizando, un par de versículos más. Lucas 6:46, estamos hablando de que estos textos nos hablan que Dios se complace en la obediencia. Dios se complace en la obediencia. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Se da cuenta que de nada nos sirve hacer lo que podemos hacer en el nombre de Dios si no le obedecemos. Podríamos, hermano, estar trabajando y ser parte de un programa dentro de la iglesia, pero podríamos estar cerca del Dios que es el dueño de toda la iglesia. Por eso con aquel día, dice Mateo 7, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre, y yo les declararé, no les conozco. Por eso dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Oiga, la misma expresión que dice Mateo 7. ¿Por qué el Señor va a reprobar, hermanos, lo que dice en Mateo 7?
Simplemente por lo que dice Lucas 6:46. Y no hacéis lo que yo digo. Es desobediencia. Juan 14:15. Juan 14:15. Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Aleluya. Si somos hijos de Dios, hay que poner en práctica lo que dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos queremos seguir a Jesús? ¿Cuántos queremos obedecer más? Yo quiero obedecer más al Señor, hermano, porque no quiero ser reprobado en aquel día. Yo quiero ser aprobado por Dios. Aleluya. Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3. Este y otro versículo más. Primera de Juan 5:3. Primera de Juan capítulo 5 verso 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Pues este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios. ¿Cuál es el verdadero amor a Dios? Que guardamos sus mandamientos. Ese es el verdadero amor a Dios. Si en verdad somos cristianos, hijos de Dios, y le amamos, es porque guardamos los mandamientos de Dios. Este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El Señor dijo: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque, hermanos, podríamos estar aquí a la fuerza, hermano. No, si a mí a la fuerza me llevaban. No, yo estaba allí para que no me dijeran que ando caído. El Señor dijo: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y dice la palabra: pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos. Y dice la Biblia: y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no es molestia para nosotros. Sus mandamientos, hermanos, son agradables para mi vida. Sus mandamientos, su palabra debe de ser un deleite, hermanos amados. Obedecer a la palabra de Dios debe de ser un deleite, el estar aquí sentados escuchando esta palabra, porque sus mandamientos no son gravosos para nosotros. Sus mandamientos son deleite para nosotros. Aleluya. Último versículo, Santiago 1:22, ya se lo puede, lo voy a leer, hermano. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No cabe duda, hermano, que Dios nos manda a obedecer. Con estos versículos nos damos cuenta, y muchos versículos más, que Dios nos está mandando a obedecerle. Dios les bendiga en esta hora, hermano. Oremos al Señor. Padre y buen Dios, te damos gracias. Gracias, mi Dios amado. Gracias por su misericordia. Gracias por su fidelidad, oh Dios. Gracias por su benevolencia, amado Cristo. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Ayúdanos a obedecer a tu palabra, Señor. De nada nos serviría, Señor, llamarnos y autoproclamarnos hijos de Dios si no obedecemos a tu palabra, Señor amado. Señor, bendice la vida de tu pueblo. Padre eterno, bendice, Señor amado. Dios amado, Dios, esta palabra donde quiera que va a ser escuchada, ese hombre, esa mujer, ese joven, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, Dios amado, sea usted que venga ministrando, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, mi Cristo bendito, queremos sujetarnos a tu palabra, a tu autoridad, oh Dios. Gracias, mi Dios amado, por tu grande amor y misericordia. Oh, Padre eterno, gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor en esta hora, hermano. Queda mi hermano con nosotros.